cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, la lectura que yo hago ahora las lecturas que yo hago son de amor y desamor, no ahora, todo el tiempo. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video, a ver si realmente te resuena, vamos a decirlo así. En esta oportunidad vamos a hacer otra vez, a ver a quién le resuena esta lectura, pero sí vamos a ver con estas cartitas que tengo yo acá, si es para el pasado, para el presente o para el futuro que vamos a leer, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es la carta que te corresponde. Aquí las voy a sacar enfrente de ti para ver si es pasado, presente o futuro lo que necesitas saber. ¿A quién le voy a yo a leer? Vamos a ver esta carta, esta. Futuro. Vamos con el futuro entonces. Sí, señora, señoras y señores. Vamos a hablar del futuro para nuestro querido y adorado Géminis. Entonces, quiere decir que para esas personas que están esperando el pasado, no hay nada ahorita. Es para la gente que quiere un futuro, que necesita saber de su futuro, qué va a pasar. Pero de todas maneras uno nunca sabe, porque a veces ese pasado puede convertirse en futuro, ¿verdad que sí? Sin embargo, vamos a ver qué hay para ti. ¿Qué es lo que estás emanando ahorita? Sinceramente, mi querido Géminis, ¿qué estás emanando de energía? Vamos a ver con respecto al futuro. ¿Qué esperas del futuro? ¿Quieres hacer un cambio de ciclo? Me encanta. Esto me está indicando a mí que de verdad tú quieres pasar página. Y definitivamente tú lo que quieres es algo nuevo en tu vida. Sientes que ya de verdad el pasado quedó bien atrás y ya no quieres nada con el pasado. Si no te lo puedo nombrar, será mejor. Vamos a ver qué nos dicen los guías. Pero hasta ahora, si no te tengo que nombrar el pasado, no te lo nombraré. Hablaré solamente del futuro, de lo que viene para ti. Vamos a ver en tu mente qué hay con respecto a ese futuro que quieres. Vamos a ver qué es lo que tú quieres. Ajá, aclarar muchísimas cosas, clarificar bien, eso es lo que tú necesitas de una buena vez. Clarificar todo, saber dónde estás parado o parada. Quizás a lo mejor hasta quieres saber en dónde pudiste tú haber fallado para que en una próxima oportunidad eso no suceda. No vuelvas a cometer los errores si es que cometiste algunos y aprender de las lecciones que ya se te dieron. Entonces, eso más que todo es lo que el tarot te está pidiendo. Que por favor clarifiques, que te des cuenta de las cosas como sucedieron y que esa ruptura pudo haber sido para enseñarte a algo en especial. ¿Qué sientes con respecto a este futuro que viene ahora para ti? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que necesitas hacer para el futuro? Pareciera ser que lo que quieres es no volverte a ilusionar tontamente. Como diciendo, ya no más ilusiones. El que vive de ilusiones muere de desengaño. Pareciera ser que lo que tú quieres ahora es de verdad, lógicamente, y es muy valedero, algo bien, pero bien sólido para ti. Vamos, ¿qué otra cosita o cuál es tu carta de, digamos, de actuación en todo esto? Sí, señor, vamos a ver. Ajá, tú quieres mantener tu posición todo el tiempo. Pareciera ser que las cosas son como son. Eres de las personas de las que estoy viendo acá, eres una persona como que tienes tus principios bien hechos. Tú quieres que tu relación sea de esta manera y no piensas ceder ante nada. Tus valores antes que nada, mi querido Géminis. Así lo estoy viendo. Estás aprendiendo y sabes una cosa, si no lo sabías, te lo voy a decir. El tarot te está diciendo, tus guías te están diciendo que has aprendido mucho, aunque no te hayas dado cuenta. Estás aprendiendo y has aprendido mucho de esas relaciones del pasado que realmente no te han dado sino mala vida. Pues ahora no te creas, te han dado lecciones que tienes tú que agradecer por esas lecciones que te dieron. Así que ahora viene para ti y tiene que venir para ti lo mejor, algo diferente.
Quizás ahora, en las próximas de cambio, vamos a ver si hay alguna relación para ti dentro de poco. Vamos a ver ese futuro. Vas a ver cómo tú vas a cambiar muchísimo y ya las cosas serán bastante diferentes. Mira, te veo acá muy tranquilo, muy tranquila, como dormitando un poco. No quieres, pareciera ser que no tienes apuro. Pareciera ser que no estás apurado o apurada ahorita en tener un amor. Tú crees y sientes que primero hay que depurar, hay que darse un relax, hay que ver las cosas bien. No estás necesitando urgentemente que te estés muriendo por alguien o que venga alguien. Pero sí creo que la estás, como quien dice, pasando tranquilamente. Te la estás tomando, como quien dice, con soda. Así que vamos a ver entonces para esta otra persona o algo del futuro. Vamos a ver aquí. Yo quiero es invocar el futuro. ¿Qué viene para mi querido Géminis para el futuro? Porque eso es lo que la carta que salió. Futuro. Veamos qué hay para el futuro. ¿Qué se presenta? Aunque se ve que no estás apurado. No estás nada apurado. Quieres hacerlo todo con calma. Estás ahorita dormitando. ¡Vaya! Mira esto. Eso es lo que tú quieres. Y eso es lo que va a venir para ti. Tú no te preocupes, mi querido y adorado Géminis. Júralo que es así. Viene una persona correcta, derechita, bien hecha, sabe lo que quiere, sabe para dónde va. Una persona quizás un poco de edad. A lo mejor le estoy leyendo a alguien que ya ha tenido alguna relación de un cierto tiempo y por alguna razón se terminó. Y ahora viene esta persona, y aunque no fuera de edad, es una persona mentalmente bastante madura. Déjame decirte, una persona que tiene su carácter, un carácter un poco fuerte, sí señor, pero no llega a ser un tirano de ninguna manera o una tirana, sencillamente le gustan las cosas bien hechas. Quizás como a ti te gustan, aquí estás. Eso es lo que estabas invocando, a lo mejor eso es lo que llega para ti. En su mente, vamos a ver qué otra cosa hay. Wow, me encanta esto. Mira, es una persona poco habladora, pero mucho que hace. Así que es súper habladora y mucho que hace. Y también te digo, es como tú. Las cosas directas, las cosas derechas y no se sale de ese marco. Vamos a decirlo así, los dos están iguales. Aquí hay que ver una cosa, ¿no? Así que te digo algo. Mira, mucho, pero mucho calor, mucho, wow, mucha pasión también hay acá en esta situación y en esta relación. Déjame decirte lo que viene para ti, mi querido Géminis. Una persona con muchísimo calor de amor y de pasión. También te digo algo. Esta persona en su corazón, que era lo que te iba a decir ahorita, también tiene esa carta del colgado invertida, donde está diciendo que se encajonan allí a veces en ciertos parámetros y de ahí no quieren salir. Entonces aquí sí que puede ser que tengas un pequeño roce, un pequeño choque con esta persona por cuestiones de ideas, de pensamientos, de tú decir, yo me voy por el camino A, esta persona dice, no, es mejor ir por el camino B y nadie quiere ceder al otro, ¿sabes? Eso sí, te voy diciendo que eso hay que saberlo gerenciar un poquito, ¿ok? Porque sí veo que de repente a lo mejor, mira, decisiones de amor. Esta persona viene con todas las decisiones habidas y por haber del amor. Es una persona ya madura, vuelvo y te repito, una persona que ya tiene sus propios parámetros, sus propios reglamentos. Entonces, junto con los tuyos, habrán que hacer un nuevo gran reglamento entre los dos. Lo que pasa es que aquí hay que aprender un poquito a ceder cada quien, porque veo que cada quien tiene sus propias reglas y las van a querer imponer. Pero igual, si tú puedes ceder un poquito y esa persona también ceder otro poquito, muy bueno que esto va a producirse cosas buenas. Y sí que te digo que de verdad viene algo muy bueno para ti con esa persona. Una persona muy directa, muy que sabe lo que quiere. Una persona de verdad que le gusta hacer las cosas bien hechas. Porque es un emperador. Los emperadores son así.
Y mira, aquí a pesar de que el carro no está funcionando como debe ser en algún momento en la relación, es por eso, ¿sabes? Ahí sí hay que tener un poquito de cuidado. Voy a ver qué signos pueden estar aquí implicados para que vayas viendo más o menos qué signos. Porque sí que te digo, el único detalle es ese que estoy viendo. Que esta persona necesita quizás amoldarse un poco a ti y tú amoldarte un poco a esa persona. Porque cada quien tiene sus propios reglamentos ya hechos del pasado, digamos. No son dos niños de la escuela, no son dos niños de la universidad. Son gente ya hecha y derecha. Entonces cada quien tiene sus reglamentos. Mira, puede ser un Géminis mismo. Ah, eso es lo que pasa, ¿ves? Ahí puede estar el detalle. Libra puede estar acá. O también puede ser Escorpio. Ah, ya entiendo. Puede ser eso, que a lo mejor Géminis con Géminis, uy, aunque no hay ningún problema, ¿no? Tampoco es que voy a decir ni voy a condenar. Pero cada quien tiene sus reglamentos ya hechos. Y tú los tuyos son bien arraigados. Y los de esa persona también. Pero igual habrá que ceder un poco, pues. Cada quien que ceda un poquito para que las cosas vayan fluyendo. ¿De acuerdo? Porque el carro tiene que fluir. Entonces, por favor, para que eso fluya. Bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido y adorado Géminis? Ahí tienes esta lectura. Y sabes que en tu futuro ahí se presenta a esa persona. Ese gran emperador que viene ya, como quien dice, a lo que viene. ¿Sabes? Y entonces, ¿que te conviene o no te conviene? Claro que te conviene esta persona. De verdad que sí. Viene, como quien dice, para demostrar y para demostrarte quizás a ti también que sí vale la pena continuar con un nuevo amor, pasar página y clarificar todo lo que te pasó y en virtud de esto y en base a esto constituir una nueva relación con todo lo que tú aprendiste y quizás con todo lo que esa persona viene ya aprendida. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Que te vaya muy bien. Bye bye.